Hola, mi nombre es Alberto Villescusa y esto es Pegado a la Butaca. Burning es una película surcoreana dirigida por Lee Chang-dong y escrita por Lee y Oh Jung-mi, basada en el cuento corto de Haruki Murakami. Cuenta la historia de Jong-soo, un joven subempleado y aspirante escritor que, después de muchos años, se encuentra con Hae-mi, una joven de su pueblo natal. Jong-soo empieza a desarrollar sentimientos románticos hacia Hae-mi hasta que ella le presenta a Ben, un carismático y rico muchacho que conoció en su viaje a África. Los tres se juntan de vez en cuando, hasta que Jong-soo recibe una misteriosa llamada de Hae-mi que consiste únicamente de ruido y después de eso no vuelve a verla o a escuchar de ella. Mucha de la discusión de la película gira alrededor de qué pasó con Hae-mi. La película juega con varias hipótesis. ¿Se fue de viaje otra vez? ¿Está huyendo de las deudas de sus tarjetas de crédito? ¿Se desvaneció así nada más? ¿O será posible que Ben, esa encantadora pero misteriosa figura, haya decidido quitarle la vida? Una vez más, la película nos da motivos para pensar esto. La primera vez que los tres conviven, Ben es curiosamente insensible a las emociones de los otros. 난 사람이 눈물을 흘리는 게 신기해. 싱크해? 왜요? 왜냐면 난 눈물을 흘리고 울어본 적이 없거든. 아주 어렸을 땐 그랬을 텐데 내 기억 속에서는 난 눈물을 흘려본 적이 없어요. Más adelante, Ben le confiesa a Jong-soo su pasatiempo de quemar invernaderos agrícolas. 들판에 버려진 낡은 비닐하우스 하나를 골라 태우는 거예요. 2달에 한 번쯤? Ben dice no saber qué pasó con Hae-mi, pero cerca del final de la película, Jong-soo descubre el reloj y el que podría ser el gato de ella en el apartamento de Ben. Esto no es prueba definitiva de que Ben efectivamente la mató, pero es lo más cercano que la película nos da a una respuesta. La pregunta ¿qué pasó con Hae-mi? Motiva mucho de la segunda parte de la película, pero la pregunta mucho más pertinente y reveladora es quizá ¿qué cree Jong-soo que pasó con Hae-mi? En el final de la película, Jong-soo llama a Ben a un terreno aislado y lo mata a cuchilladas. Podemos inferir que Jong-soo cree que Ben fue responsable, si no de la muerte, por lo menos de la desaparición de Hae-mi. Pero, ¿cómo llega a esa conclusión? Tenemos que poner atención a quién es cada uno. Las diferencias de clase juegan un papel. Jong-soo es pobre, Ben es rico. Jong-soo vive en una granja vieja cerca de la frontera con Corea del Norte. Ben vive en un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Seúl. Jong-soo maneja el viejo camión de su papá. Ben maneja un Porsche. Cuando nos enfrentamos a algo que no sabemos, tratamos de hacerle sentido basándonos en la información que tenemos. Juntamos las piezas y tratamos de formar una imagen completa. Pero esa imagen no es la realidad, sino nuestra interpretación de la realidad. Y a veces vemos solo lo que queremos ver. Jong-soo es un escritor, y para el final de la película ha escrito en su mente su propia versión de lo que ocurrió. Y he aquí lo que hace la película tan perversa, pero también tan fascinante. Para Jong-soo, la idea de que la mujer que supuestamente ama fue brutalmente asesinada es preferible a la alternativa. Es una fabricación que le da sentido a su mundo. Le da una razón para odiar a Ben, a quien Jong-soo resiente porque tiene una vida a la que él nunca tendrá acceso. Justifica también por qué Hae-mi ya no contesta sus llamadas por teléfono y se fue sin explicación. Si puede creer eso, entonces Hae-mi alguna vez lo quiso y lo deseó de verdad. Él puede estar al centro de la historia de ella. Para mí, la escena más importante de la película ocurre alrededor de la mitad, después de que Hae-mi baila semidesnuda en el patio de Jong-soo. El baile en sí es un momento que la película presenta más liberador que sexual, pero cuando ella está por regresar a la ciudad con Ben, Jong-soo la regaña. 나무 많이 컸네. 너 왜 그렇게 옷을 잘 벗어? 남자들 앞에서. 창녀나 옷을 그렇게 벗는 거야. ¿Qué si después de este momento Hae-mi simplemente decidió no volver a hablarle a Jong-soo? Uno siente y Ben después lo reitera que ella de verdad parece confiar en él. Jong-soo dice estar enamorado de ella, pero es un amor posesivo y controlador. Él se dedica obsesivamente a encontrarla una vez que desaparece, pero nunca le hizo mucho caso cuando estuvo ahí. Es fácil decir que Hae-mi era un misterio, pero la realidad es que él nunca le prestó mucha atención.